Bueno, pero si seres, este tema es muy importante. Es algo que yo creo que no se trata, no se trata mucho en las consultas, como mucho se habla de un estrés, de tratarte el estrés, pero creo que a nivel emocional no se trata. Y quiero abordarlo un poco porque tengo mucha experiencia en tratar a personas ya. Hace 33 años que empecé con el tema de las consultas, y cuando yo era digamos, un naturópata que me destacaba en eso, bueno, me destacaba, que tenía esa situación en el contexto y otros compañeros no veía que se hacía, yo lo hacía de una forma natural. A mí, claro, esa forma de tratar en los estudios no me enseñaron a ello, eso surgió por una serie de circunstancias. Entonces, pues me llama la atención. Bueno, ahora sí ya se está empleando más, pero por ejemplo es como más específico. A lo mejor ya un psicólogo que está más en movimiento, si se puede decir así, más en actualidad. Antes no era tanto. Eh, por ejemplo, los terapeutas, por ejemplo, biodescodificación y todas estas cosas, todas estas personas. Pero lo que es la naturopatía holística no se escuchaba mucho. Ahora se puede escuchar más los médicos holísticos y todo el tema, pero no sé si tratan a este nivel de profundidad las emociones. Relájate, lo que yo escuchaba hace muchos años, trátate el estrés, pero el estrés es un término muy general, es un término eh, demasiado global, donde eso engloba a su vez muchos parámetros, muchas circunstancias. Te puedes sentir estresado por falta de tiempo, por creer que tienes falta de tiempo, por miedo a equivocarte, por relaciones con los compañeros, por ejemplo, en trabajo, en donde sea, por una relación que no va bien, y hay a su vez cierto tipo de emociones. Pues puedes tener estrés por culpa, por miedo, por rencor, por un exceso de competitividad, por no permitir, o sea, no permitirte equivocarte, por desvaloración, por, sí, por culpa, desconfianza, que son tantas cosas por las que te puedes sentir estresado y después, pues estresada, y a la vez está el estrés también eh, fisiológico, bueno, el estrés ambiental, o sea, el estrés térmico de una sauna, el estrés de un ayuno intermitente, pero son estrés agudo, ¿sabes? El estrés que te va a atacar a alguien, pero hay que diferenciar bien entre un estrés agudo y un estrés crónico mantenido, en el que no se libera uno psicoemocionalmente. Bien, esto es importante abordarlo, porque veo que aunque se haya avanzado bastante, se está teniendo en cuenta mmm, tantos vídeos de tanta salud sobre la importancia que es el dormir bien, que por supuesto, todo esto, el dormir bien, alimentarnos bien, hacer deporte, pero no nos olvidemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y con esto lo puede entender también una persona que no crea en nada así trascendental. En el sentido, podría llevarse a esta persona en el sentido espiritual. Gracias por los me gusta, ¿eh? Es una cosa que contribuye al live. O sea, una persona que no crea en nada trascendental puede entender el contexto de que nuestro mundo interior nos afecta. Y no todo va a ser contacto con la naturaleza, intentar dormir bien, comer bien, llevar los ciclos circadianos, tomar suplementos, todo eso puede contribuir. Pero lo que es nuestro mundo interior, tratarlo con profundidad, desglosándolo,
y dándonos cuenta de las cosas que estamos viendo en el presente y que hemos vivido en el pasado y estamos llevándonos al presente. Que es que no es que a mí no me guste el pasado, no es que vayas al pasado. Es que el pasado se ha quedado grabado de forma dolorosa y está influyendo en el presente. Y entonces eso lo que ocurre es que estás filtrando la realidad de forma errónea. Estás filtrando la realidad de una forma mucho más dramática de lo que es en realidad. Valga la redundancia. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la emoción que puede afectar más al corazón? ¿Cuál es la emoción que podría afectar más a un nivel crónico al sistema cardiovascular? ¿Cuál es? ¿Cuál es la emoción que puede afectar supuestamente, bueno, según las estadísticas, a lo que es la primera causa de muerte? Buenas noches, Salmores. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias, muchas gracias. Una rosita blanca. Bien, bueno, varias, muchas gracias. Muchas gracias, 3, estupendo. Bien, pues entonces, quien no me conozca, Lolo Vidal, naturopata holístico, dietista, acupuntor, algunas cosillas más. Y ya 33 años, yo me dedicaba cuando esto no estaba muy, ya fíjate, hacer ya empecé ya más a nivel de tratar emocionalmente, no sé si sería ya, si empecé a hacer 33, pues sería, no sé, 31, 32, 30, hace 30 años más o menos, a tratar de una manera, las consultas tenía que estar como mínimo una hora y no me daba tiempo porque era acupuntura, era esto, era lo otro y tratar a nivel psicoemocional. Bien, pues curioso porque estoy dando a una persona que no voy a dar pistas de ellas y lo trata aquí, online, si es vecino o lo que fuera. El caso es que eh, extendiéndome en esto emocionalmente y preguntando a Laia con conversaciones que tengo de horas y claro, también hay que ya al entender, pues uno sabe preguntar, digamos, ¿vale? Entonces, que eso no que lo pueda hacer yo, lo puede hacer todo el mundo, pero lo que, claro, al tener una experiencia y saber de esto, pues va enlazando un tipo de, lo sabes, es importante para vincular las conversaciones. Resulta que me ha llamado la atención porque me dice que, por ejemplo, me habla de la culpa y el rencor, el resentimiento, primero, y, y vincula lo que es el rencor, resentimiento y rencor, digamos que el resentimiento, o sea, el rencor es cuando ya se ha cristalizado, el resentimiento, resentir. Entonces, cuando ya se ha podido cristalizar ese resentimiento, se ha cronificado, ya ahí ya, digamos, instaurado, pues podemos entender más como un rencor. Y lo que me explicaba, que esta es la emoción que afecta más, digamos, a lo que es el corazón, lo que es lo cardiovascular. Creo que me comentó también al endotelio, sí. Endotelio es la parte interna de los vasos sanguíneos y también del corazón. Y hay un cardiólogo clínico que habla de ello diciendo que esa es la causa de los infartos. Y esto es muy interesante porque es un cardiólogo clínico que tiene clínica tratando y habla de la inflamación, se disminuye la luz, muy importante en esto, ¿no? Lo que es la inflamación endotélica. Vale, las otras como el miedo, por ejemplo, no es que no tenga que ver con el corazón, pero suelen ser más agudas, es más intenso, un miedo, o sea, un miedo fuerte. A ver, miedos crónicos, hay personas más que tienen miedos, pero el miedo es intenso, entonces de vez en cuando tienen con miedo, otros son
como chispazos, como ahí tengo miedo a esto, ahora me da miedo las cucarachas, ahora me da miedo la oscuridad. Y sí, también yo creo que se puede cronificar de una manera, pero creo que puede ser como más mantenido. El rencor es algo interno, el miedo es a algo que me da miedo. Entonces tiene que darse de alguna manera algunos factores, ¿no? Habría que ver específicamente, pero sí a nivel general, unos factores que me den miedo a esto y el otro. El rencor puede estar ya instaurado en el interior y lo entiendo, pero claro, hay que ver la persona, qué tipo de miedo, cómo lo vive y cómo está viendo la otra persona el rencor. Hola Jesús, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Entonces, lo que ocurre con el rencor es que está cronificado y mantenido. Ya, claro, estoy hablando, insisto, de una forma general. Después hay que ver la persona cómo lo está viviendo. Pero normalmente una persona que tiene rencor lo puede estar viviendo mantenido. Y por lo visto eso da microdosis de adrenalina. Y esto va a ya extrapolarse en un daño cardiovascular. Y yo ahora me pregunto, o te pregunto, ¿has visto algunos estudios que tendrían que hacerse metaanálisis, ya que la primera causa hasta ahora, por lo menos en muchos países, no sé si en todos, ya me imagino que depende del país, la primera causa son las enfermedades cardiovasculares, no sé si en concreto el infarto. Se le pregunta a la persona, se le investiga, dice, hola, para aumentar testosterona, que recomienda aumento a la libido. Ahora, permíteme que continúe con este tema y ya después, si acaso preguntáis tema, vuélvemelo a hacer si no me acuerdo, ¿vale? Lo que digo, porque ahora me quiero centrar y no dispersarme de este tema, que creo que es bastante importante. Se le pregunta o se observa, hay estudios a doble ciego, bueno, a doble ciego, hay estudios por lo menos observacionales, metaanálisis, estudios de neurociencia, donde a las personas que han tenido infarto, personas con angina de pecho, personas con riesgo cardiovascular, se les mira su estrés. O sea, hay estudios general, se sabe que a un nivel general las emociones en base, o sea, si estudias, te basas en fisiología, nos podemos dar cuenta que sí, pero no solo cardiovascular, en muchos sentidos. O sea, estoy hablando de esta emoción resentimiento, rencor, enfocado en las enfermedades cardiovasculares. Pero teniendo en cuenta que la primera causa de muerte y que parece ser que el rencor da microdosis de adrenalina y puede influir en esto, y lo que veo es, bueno, pues mandar medicamentos y medicamentos, pero ya entiendo que un cardiólogo pues no está preparado para eso, no le prepara en la carrera y todo el tema, bueno, pues derívala a un psicólogo, por ejemplo, o a alguien que le ayude en esto y un nutricionista también que le pueda ayudar, ¿sabes? Porque esto es muy importante, muy, muy importante. De la misma manera que hay personas que, o sea, estudios, creo que son mujeres que eran cuidadoras, este estudio eran mujeres, creo, no era, creo que solo eran mujeres, y cuidaban a sus hijos, los familiares, los que fueran, eran cuidadoras de otras personas, y cuando se las reunían y charlaban entre ellas, compartían, pues por lo visto los telómeros se le alargaban. Y esto es muy importante para la identidad genética, muy importante como un factor de salud. ¿Me entiendes? Fíjate, estamos hablando que actúa a un nivel de los telómeros, de la prolongación de los telómeros, simplemente porque compartían. Esto es flipante, ¿verdad? Bien, pues todas estas emociones, que no es que sean las emociones, es que en verdad tampoco se tienen que tratar las emociones. Bueno, sí, pero
habría que tratar las emociones y la causa que está, que después confluye en las emociones. O sea, la emoción puede ser el síntoma. Es como conciencialmente esa persona está interpretando la realidad. Depende de cómo conciencialmente esa persona está interpretando la realidad, puede fluir en esa emoción o en otra, o no tenerla, o tenerla más suave. Y depende también las circunstancias que tenga. Si esa persona, hablando de resentimiento, hablando de rencor, hay otra persona que ha vivido un daño con ella, esta persona ha recibido un daño de otra persona, por ejemplo, ha recibido un daño muy fuerte. Vamos a llamarlo nivel del 1 al 10, nivel 8. Y estaba de vacaciones, lo ha recibido esta persona, las vacaciones, y se va del país y ya no la ve más. Sin embargo, esa misma persona, o sea, esa misma circunstancia, por lo mismo hecho, no es de vacaciones, sino es en su propio barrio, y la ves todos los días, pues puede influir a crear una señal continua de irritación, porque puede ser también a otra persona a lo mejor no le irrita. Conoce técnica, tal, o lo que sea, o tiene otra comprensión de esa situación, pero ya estoy hablando que incluso influye la dinámica, la intensidad, si se repite o no la situación, si eso pasó cerca de su casa y lo ve todos los días. Eso influye. Haciendo lo mismo, o sea, dos ejemplos extremos. Se va de vacaciones, le hace una persona algo, pum, se va de... o incluso no de vacaciones, está ahí, está en su casa, pero por lo que sea ya se iba a mudar. Es un amigo de hace muchos años, le pasa eso, se muda y no la ve más. Entonces sí, puede tener eso, pero esa misma persona, en esa misma circunstancia, no se muda y la ve todos los días y se va manteniendo el rencor, va produciendo lo que se llama, digamos, una carga alostática, se va acumulando. Lo ve ese día, al día siguiente lo ve y se pone mal, lo ve al día siguiente, lo va viendo, se pone mal, no tiene unas válvulas de escape, no utiliza ninguna técnica ni nada para evadirse, para disminuir, y después es una persona mental y no tiene no le sirve charlar por lo que sea, no lo suelta. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estamos? Y encima después a lo mejor es que ya depende de la persona, porque otros dicen, me olvido, me pongo a ver la tele, o sea, y otros a lo menos se olvida, o me doy un paseo, mejor que la tele, creo yo. Y después, si encima le influye el sueño, porque esta persona a lo mejor bueno, lo tiene ahí, pero se acuerda un ratito. Es que implica muchos factores. Y esa persona que se acuesta y se acuesta con pensamientos rumiantes, no es ya porque tenga ese rencor otra vez activado al dormir, sino porque lo lleva al sueño. Si lleva ese sueño al dormir, ya le está influyendo en algo muy importante. Le puede estar influyendo, claro, en el sueño, cuando repara, cuando regenera, cuando repone energía. Lo sabe bien ahí. Cuando va a reponer, regenerar, reparar, hormonas, inmunidad, cognitivo, o sea, sueño profundo, sueño REM, súper importante. Si encima ese estrés provocado por resentimiento, por rencor, le afecta, gracias Antonio por la rosa, le afecta al sueño, ya la estamos liando, ya se va formando una bola de nieve que va aumentando, ¿sabes? Esta persona que en principio tiene un resentimiento, resiento, o sea, lo voy a sentir, y cada vez que lo ve, lo puede resentir. Entonces al resentirlo va aumentando, y así lo entiendo yo, una explicación mía, va formando un
resentimiento que con el tiempo se cronifica y se puede instaurar como rencor. El rencor de esa situación no perdonada le puede somatizar en una enfermedad. En este caso, esta persona ha podido ser, no vamos a ser demasiado reduccionistas. Qué guay, el primer sombrero que me han dado, creo yo. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Salmore. Entonces, esto. Ahora voy a decir una cosa, quedaros atento, porfa, que voy a explicar una cosa que creo que no se explica mucho. Lo que yo estoy explicando es posible que no se explique mucho, pero voy a seguir. Y os puede ayudar a entenderlo, y esto lo podéis enfocar en enfados, en rabias que podéis tener hacia otras personas. Y os puede ayudar para desglosar esto, verlo y darle conciencia y liberaros. Está bien las técnicas, vale, está muy bien técnicas de que me dé un paseo, de que me sonrío, de que medito, de que me lavo la cara, de que activo el parasimpático, el nervio vago, todo eso está muy bien. Pero si logras entender y desglosarlo, todavía casi mejor. Porque la comprensión intelectual, la comprensión conciencial, coherente, es muy importante y es liberadora. Entonces ya lo otro ya ni hace falta. O bien se puede aplicar porque es compatible. Entonces, primero tenemos un resentimiento de una situación que al resentirla se va cronificando y se convierte en rencor. No se ha perdonado la situación. ¿Entiendes? Entonces, no se perdona y eso está somatizándose en una inflamación, en emociones oxidantes que te provocan inflamación, oxidación, daño microbiota, daño mitocondrial, daño cardiovascular, inflamación del endotelio crónicamente porque tiene ahí microdosis de adrenalina. Vale, ahora habría que ver si la persona tiene solo, porque normalmente cuando hay una emoción tan fuerte, normalmente no hay solo una emoción. Bien, ahora esa persona, aparte de sentir rencor, está sintiendo fácilmente rabia, está sintiendo fácilmente odio, está teniendo, lanzándole a esa persona quizás sentimientos de desearle cosas negativas, sufrimiento, y eso le hace daño a la misma persona. Todo eso que está sintiendo hacia la otra, lo está recibiendo ella, esta persona. Vale, ahora vamos a una cosa que todavía puede estar más en el inconsciente. Es posible, esa persona a un nivel consciente lo que está viendo, esto es como una imagen muy rara. Bueno, da igual. Esa persona a nivel del inconsciente, o sea, del consciente, lo que dice, sí, yo siento rencor, pero si la sabes guiar un poco, o esa persona hace un acto de honestidad hacia sí, y sabe llevarlo y tal, puede estar dándose cuenta que también siente enfado y rabia hacia la otra persona. Pero también puede ser, y es muy probable, que parte o la parte que más le molesta, o una gran parte que no le molesta, o sea que le molesta y no se da cuenta, es que está sintiendo el enfado, que cree que todo ese enfado está sintiéndolo hacia la otra persona, está sintiéndolo hacia sí misma como persona, pero no está diciendo mismo y misma, ¿vale? Está sintiendo hasta sí misma. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el trabajo le
le conté a un compañero de trabajo algo de sobre el jefe, que hacía tal cosa y era ilegal y o se aprovechaba de otro de los trabajadores, y le conté a un compañero, se lo conté. Y después el compañero se lo cuenta al jefe, lo que yo le he dicho, y el jefe, bueno, pues me echa una bronca o me despide o lo que sea. Entonces yo tengo rencor y rabia, a lo mejor hacia el jefe y hacia mi compañero, que se lo ha contado mi jefe. Pero una parte que me puede influir mucho, y sobre todo quizás porque me influye directamente, y sobre todo quizás porque lo tengo inconsciente y no lo veo porque está eso inconsciente, es que parte de ese rencor, aparte de ese rencor, hay rabia, hay enfado, pero no solo con mi compañero y con mi jefe, sino conmigo. Y hay enfado conmigo, y hay otra cosa que me puede hacer igual o más daño, que hay desvaloración de mí y autocrítica despectiva de mí mismo. Porque yo me digo, qué tonto fui de contárselo. Qué ingenuo fui de contárselo. Qué poco valgo, y puede darse muchas cosas, qué poco valgo, qué tonto fui de contarle esto. Hay que ver qué poco sé de la vida. Qué tonto fui. Eso está en el inconsciente. Y eso es lo que yo me digo, y que a un nivel inconsciente o está ahí, no es que me lo diga así de claro, pero está ahí, esa información, está un sentir el cual no veo. Y el sentir es eso. Fui tonto y me desvaloro, me critico. Incluso a un nivel inconsciente hasta puede haber culpa. Culpa por... mmm, culpa inconsciente, porque por asociación, a lo mejor no bien llevada, porque he hecho algo que me perjudica y hago algo malo, y ya a lo mejor hay una culpa ni siquiera intelectual, o sea, ni siquiera coherente, por ponerte un ejemplo, que puede ser que no, me lo estoy inventando ahora, tú ya verás, ¿entiendes? Entonces, el tema es que cuando tú crees que una situación te está haciendo daño a nivel emocional, a nivel conciencial, después aflora en la emoción, lo que tú crees que te está haciendo daño quizás no es tanto. Y lo que tú crees que está dirigido hacia la otra persona, quizás está dirigido hacia ti. Y como lo tienes inconsciente, y lo tienes así, inconsciente, quiere decir eso, que no eres consciente de ello. Y lo inconsciente puede hacer tanto daño como lo consciente, o más, y quizás mucho más, porque es que no lo tienes consciente. Y porque en este caso está vinculado a ti. ¿Entiendes? Esto me lo hizo la otra persona, pero la desvaloración, el enfado que tienes contigo, los sentimientos de crítica de todo este tema, es hacia ti. Y disminuir tu valoración es muy importante, porque si hay algo que yo creo que falta en esta realidad, algo de lo que muchas cosas que podemos hacer para que nos valoren, y hay algo, lo que iba a decir, de lo cual eh, carecemos a un nivel consciente, es valoración. Y entonces, en esta situación, en este conglomerado psicoemocional, puede darse esto.
Así que acabo de digamos, compartirte un amasijo emocional que encima tiene que ver en la primera causa, según la IA, que me ha llamado la atención porque coincide con una persona que estoy viendo, que no voy a dar pista de quién es ni nada, pero coincide, me llama la atención, que tiene que ver con lo cardiovascular. Pero claro, esto no tiene que ver con lo cardiovascular solo, tiene que ver con cada uno le va a manifestar de una forma. O sea, esto ya, aparte si tiene otras, por ejemplo la culpa, pues parece ser que tiene que ver más, creo recordar, tema a lo mejor resistencia a la insulina, me puedo equivocar, pero es que da igual porque es que la culpa es bastante oxidante y es no yo. Y bueno, tiene que ver, fíjate, a un nivel psicoemocional con tipo resistencia a insulina, ya después diabetes, todo este tema de no encontrar dulzura en la vida. Bueno, es un tipo de explicación poco poética, pero puede, puede ver aquí, se puede ver aquí una cierta causa. Ya hablaremos otro día porque hay está habiendo tanto síndrome metabólico donde podemos incluir eso, la resistencia a insulina, diabetes, obesidad con grasa abdominal, los triglicéridos, el colesterol, hipertensión. Y esto lo tiene mucha gente, muchas. En España, síndrome metabólico de 5 síntomas 3, tiene muchas personas, muchas. Si os está gustando el contenido, que lo estáis viendo, dale al me gusta por si te aparece bien, porque estás colaborando con el canal. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo que te digo, esto lo tiene mucha gente en España, un 34% síndrome metabólico. Y todo este tipo de emociones, pues tiene que ver con oxidación, inflamación, daño. O sea, si es, por ejemplo, culpa con el cortisol, así ahora me acuerdo si es culpa, según me explicaba la IA, que puede tener que ver, es que en verdad es todo, ¿no? Yo creo que todo va a tener que ver, pero bueno, aquí vamos a dejar ahí, culpa con cortisol alto, ahí se va a dar de todo, ya va a ayudar a la grasa abdominal, al hígado graso, a otros temas metabólicos, a hipertensión, a resistencia a la insulina, mmm, eh, no se va a dar bien un buen metabolismo eficiente energético, entonces nos estamos liando con un montón de cosas. Entonces he hecho un desglose, a ver si lo subo, creo que bastante importante de lo que es cómo influye el resentimiento, rencor con las enfermedades cardiovasculares. Y ahora sería, entonces, ¿qué solución se le da? Bueno, pues por supuesto que entienda esto que hemos hablado, que se dé cuenta la persona si hay algún tipo de emoción que no está viendo, que la tiene a un nivel inconsciente, por supuesto, que tome conciencia de ello y que si no quiere perdonar al principio, porque hay personas que a lo mejor el perdón es el final y si llega, pero hay personas que con ese rencor, aparte del rencor, le está deseando algo no muy bueno, por decirlo de una manera. Entonces es muy difícil que la perdone si encima si le está deseando algo malo, ¿no? Entonces primero que desglose el amasijo, porque esa persona a lo mejor se cree que solo es rencor, pero tiene que mirar, porque está la emoción aquí, está mirando para allá, están aquí, y ve un chispacito de rencor, ¿sabes? Pero tiene que llevar las emociones al consciente, abrir ese amasijo de emociones, ver qué son, ver de verdad si están, si son de verdad, como he dicho, hacia la otra persona, si es
enfado de verdad hacia la otra persona, por ejemplo, si hay enfado hacia uno mismo por haber actuado de esa manera, o autorreproche despectivo, o desvaloración, o lo que fuera, o culpa hacia uno mismo, en este caso hacia una misma. Entonces eso es importante verlo. Después hay otras técnicas, ¿sabes? Si por ejemplo lo que hace es pensamientos rumiantes en ciertos momentos del día, pues ya hay técnicas de meditación, puede hacer chikung, puede, antes, por ejemplo, si lo tiene al dormir, pues lavarse la cara, andar un poco, saber dirigir la mente y no permitir que eso se dé ahí. Eso a lo mejor le está pidiendo el cuerpo también que comprenda ciertas cosas. Por ejemplo, está, es bastante eficaz por lo visto en este caso, puede dar buen resultado escribir lo que siente, hacerle un reclamo a la persona, yo te reclamo esto no sé cuánto, lo está escribiendo, está utilizando, no es lo mismo que con la pantalla, con el ordenador o con el esto, con escribiendo, se mueven por lo visto distintos circuitos neuronales, es diferente el contexto, entonces escribirlo una carta, a lo mejor lo que le salga, pero como un reclamo, te reclamo esto, no sé qué, o te expreso esto. Y después, al escribirlo, puede haber una distinta comprensión de la situación. Hay más cosas, hacer meditaciones dirigidas para ello. Hay flores de Bach para el rencor, como por ejemplo Willow, hay otras que son catalíticas. Bueno, hay cosas, hay esencias esencias de orquídeas también específicas para ello. O sea, que se pueden hacer maravillas. Se pueden hacer maravillas. Y ya que la persona al principio le puede servir que tratar ese rencor, no a un nivel que a mí sí también me gusta ese nivel, pero tratándolo como naturópata, no ya tiene que ser solo a un nivel espiritual, de perdón y todo el tema, sino a nivel de mejorar en esa enfermedad. Porque la persona normalmente a mí no me viene por una culpa, o me viene por un rencor, o me viene por un miedo, me viene por una depresión, me viene por una psoriasis, me viene por una fibromialgia, me viene por lo que sea. Entonces, al trabajar con la medicina psicosomática, normalmente empieza a hablar con la persona y hay emociones ahí retenidas, no trascendidas, que les pueden estar perjudicando. ¿De acuerdo? Y mucho. Y puede ser no la absoluta causa de su enfermedad, pero sí quizás uno de los factores o el dominante incluso. Y los demás, por ejemplo, no es que la alimentación también le influye, sí, pero puede ser que esa persona con esa emoción empezó todavía a comer peor, empezó a sentirse interiormente peor y dormía mal, dormía mucho con mucha menos calidad del sueño, eso le influye en la salud, duerme con menos calidad y según tengo entendido influye la resistencia a la insulina, el dormir peor, pues tiene más picos de glucosa por lo visto, por lo que tengo entendido, entonces duerme con menos calidad, tiene más picos de glucosa menos llevadas porque no funciona bien, hay menos, hay más resistencia a la insulina, se va haciendo un ciclo insalubre. Y puede ser la primera causa, o puede ser un conjunto, puede ser que la persona ya no estaba bien nutrida, con todo lo que he dicho, y encima, como es normal, deficiencia de nutrientes, porque es una de las cosas que puede pasar, es que por tener déficit de magnesio, déficit de B6, que no puede ser que no transforme bien las catecolaminas, o sea, no fabrique bien las catecolaminas. No sé si puede haber tanto déficit de L-tirosina, pero puede ser, a lo mejor te dicen que no es tan fácil, pero a unos niveles de estrés sí, que se necesita quizás más catecolamina, la dopamina, noradrenalina, adrenalina, que ya están ahí muy quemadas, digamos. Entonces, un cierto nivel de deficiencia, cierto nivel de insuficiencia de nutrientes como base, sedentarismo, personas que ya
se preocupa mucho por los demás, que tienen la enfermedad, estoy hablando del tema cardiovascular, la enfermedad del tiempo, de que no me da tiempo, unido a todo ese trabajo, toda esa forma de ser, unido que le pasa, que le hace vivir un daño con la persona y con otra, pues esto junto con un, porque normalmente en biología, en medicina no es la causa de la enfermedad, es una, sino puede ser un factor, o sea, varios factores quiero decir, y así sí se deriva. Entonces hay que ir, el cuerpo tiene mucha capacidad de regeneración, pero también hay que darle los factores, las circunstancias, ¿vale? Esto creo que es importante, muy importante. Hay otros que hablan que bueno, con todas estas situaciones, no tomar sol, no andar descalzo, el estrés, todo esto, pues va a dañar lo que es la electricidad de la sangre, en la microcirculación. Por lo visto, otros hablan, me parece un poco exagerado, que el corazón no es tanto el que bombea, sino es como un regulador. El bombea lo que es las cargas en la sangre, que ayuda a esa microcirculación, a ese impulso, que yo en todo caso podría creer que es una ayuda, y podría creer más que nada que es una ayuda y que entre los dos, y a lo mejor una ayuda así grande en la microcirculación, que es también muy importante, por supuesto. Escuché a otro médico hace años, me estoy acordando, de que el miedo afectaba precisamente a la microcirculación. Pero bueno, eso son cosas que se dicen y se dicen muchas cosas, y yo ya estoy acostumbrado a escuchar muchas cosas, y muchas de ellas, a ver, tiene su coherencia, pero decir que el miedo afecta a la microcirculación, como esta persona sabe esto. Pero sí, puede ser también y además puede ser toda la emoción, no solo el miedo. Por ejemplo, también cómo afecta, igual, fíjate, si hay estudios en neurociencia sobre cómo afecta ciertas circunstancias que he explicado antes sobre el tema de, o sea, a nivel neurociencia, sobre los telómeros, también a nivel de la lectura genómica, a nivel de epigenética, a nivel de la microbiota, a nivel de la mitocondria, a nivel de eso, de la lectura de las histonas, y se expresan genes que a lo mejor no son tan o no son sanos. O sea, darle alegría, Macarena, darle atención al mundo emocional, si tenéis cualquier tipo de emoción, o sea, de enfermedad, quiero decir, pero también lo que hay a nivel consciencial que provoca las emociones, si queréis poneros mejor. Y quien me preguntó el tema de la testosterona, ya hablaré en otro directo. Voy a dejarlo ya, porque aparte no quiero saltar mucho con esta luz, porque no me quiero acostar tarde. Y esta luz es tipo blanca, así tipo LED. Ahora haré un ejercicio de mirar la luz oscura y todo el tema, porque ahora le estoy diciendo a mi cuerpo, a mi cerebro, de alguna manera, que baje la melatonina, porque es de día. Pero bueno, puede haber técnicas en las que yo ahora mismo vea un paseo por la oscuridad y todo este tema, y con la conciencia también creo yo que puedes bajar eso, o sea, para poder dormir dentro de un ratito. Bueno, pues yo creo que esto es interesante lo que he explicado. Qué guay. No, pero yo creo que sí que es interesante, que es útil. Interesante en el sentido que es útil, y que encima es útil, es importante, y puede ser más interesante y más útil en el sentido de que, tal y como he explicado, creo que no se explica. ¿Vale? Pues me amo, te amo, nos amo. Avanzando, preciseres. ¡Yujú! No sé, apágate.